Obligaron a la chica obesa a dormir en el chiquero. El hombre de la montaña le construyó un palacio. El año era 1828, una época en la que el aire en el territorio de Wyoming parecía fluctuar entre promesa y peligro. A la sombra de la cordillera alta del Laramie, el pueblo de Willow Creek se acurrucaba a lo largo de la orilla de un río, un cúmulo apiñado de cabañas y barracas cuya gente era tan dura y a veces tan cruel como la tierra misma. Emily Sanders tenía 16 años cuando las ruedas de la fortuna giraron por primera vez en su camino y la arrojaron al barro. Ella era, como le gustaba murmurar al pueblo, de huesos grandes, robusta y lenta. Chica obesa, le espetaban, con los labios curvados de asco al pasar, con la mirada baja. Sin embargo, no era el tamaño de Emily lo que realmente atraía sus pullas, sino su suave silencio, su reticencia en un mundo donde la bravuconería era la moneda de la supervivencia. Su madre, Maggie, una costurera delgada por el hambre, había sucumbido a la fiebre el año anterior. Emily recordaba las últimas palabras de su madre, susurradas a través de labios agrietados. «Sé amable, mi querida. El mundo intentará endurecerte, pero la amabilidad es tu fuerza». Su padre, Thomas, se había desvanecido en las interminables rocosas buscando oro, y nunca regresó. Algunos decían que se había hecho rico y las había abandonado. Otros susurraban sobre osos o ventiscas. Emily prefería no saberlo. En un pueblo donde los vivos se observaban para medir su valía, Emily se convirtió en un chivo expiatorio conveniente. Nadie la observaba más de cerca ni juzgaba con más dureza que la esposa del alcalde, Judith Abel. Una mujer cuya belleza se había desvanecido en amargura, Judith gobernaba el orden social de Willow Creek con una lengua de hierro y ojos afilados que no se perdían nada. Fue Judith quien siseó: «Que se la queden los cerdos», esa mañana de primavera, después de que Emily derramó agua cerca de los escalones de la iglesia durante los servicios dominicales. El cubo había sido demasiado pesado, sus brazos cansados de lavar la ropa toda la noche para el encargado de la pensión que le pagaba con sobras. El agua salpicó las botas finas de Judith, importadas de San Luis, recordaría a cualquiera que quisiera escuchar. Y así, en un gesto a medio camino, entre el cruel entretenimiento y la justicia retorcida, la gente del pueblo obligó a Emily a entrar en el chiquero desocupado en las afueras del pueblo, su único refugio a partir de ese día. El propio alcalde Abel supervisó, su rostro cuidadosamente neutral, mientras su esposa sonreía con satisfacción. Pero detrás de cada crueldad, el destino a veces elige un vengador inesperado. El chiquero era un mosaico de tablas podridas y alambre de púas, a veces resbaladizo por el barro y otras ahogado en el hedor húmedo de los animales. Emily se acurrucó en un jergón de paja, su mirada fija en el distante resplandor de las montañas más allá de la cresta de Willow Creek. Las noches significaban susurros a través de la pared de los niños, burlas de hombres borrachos, la voz del alcalde resonando sobre la multitud. Que aprenda disciplina y humildad. Sin embargo, a los cerdos les gustaba Emily. Se reunían cerca, olfateando suavemente, metiéndose bajo sus brazos para buscar calor. Ella les cantaba suavemente para distraerse a medida que las noches se enfriaban, viejos himnos que su madre le había enseñado y canciones de cuna que una vez aliviaron sus propios miedos infantiles. La cerda más grande, a la que Emily secretamente llamó Rosie, apoyaba su enorme cabeza en el regazo de Emily y gruñía contenta. Durante esos meses, Sarah Billings, la hija del panadero, robaba pan y leche para dárselos por la cerca cuando podía. Sarah tenía 19 años, estaba comprometida con un trampero llamado William y poseía una racha rebelde que preocupaba constantemente a su padre. «Que no te vean», susurraba Sarah con urgencia, apretando la mano fría de Emily a través de los listones. «Mi padre me despellejaría si lo supiera, pero no puedo.
No voy a dejar que te mueras de hambre. Pero Sara también temía al alcalde, y las visitas se hicieron breves y escasas, a medida que Judith comenzó a vigilar la panadería con creciente sospecha. Una noche a finales de mayo, mientras el sol se derretía detrás de picos dentados y pintaba el cielo en tonos de cobre y oro, un extraño se paró en el borde del chiquero. Era vasto, su abrigo de piel de venado estaba en capas como corteza nudosa, su barba enmarañada y áspera, con hilos plateados que corrían a través del marrón. Un rifle se apoyaba en su pecho. Sus ojos de un sorprendente gris lobo recorrieron el chiquero y se posaron en Emily. En su aislamiento se sintió expuesta, pero no asustada. Había algo inconfundible en su postura. No juicio, sino consideración. Estudió el corral, los cerdos, la chica entre ellos, con la paciente evaluación de alguien que lee un mapa. Sin hablar, el hombre se inclinó y levantó 3 tablones con un solo movimiento, los músculos abultándose bajo su abrigo. Emily se sentó erguida, la paja pegada a su vestido, el pelo enmarañado alrededor de su cara. «Te vi», murmuró con la voz más suave de lo esperado para un hombre tan grande, llevando la aspereza del viento y el desierto. «Desde el paso de arriba. El viento trajo tu canción por el valle, ese himno. Mi madre solía cantarlo». Las mejillas de Emily ardieron de vergüenza y algo más, reconocimiento, tal vez, de ser verdaderamente vista por primera vez en meses. «Me obligaron a quedarme aquí, con los cerdos, porque derramé agua sobre la esposa del alcalde». No reaccionó como ella esperaba, con risas o lástima, sino que simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba sobre el pueblo y su gente. «Soy Joshua», dijo simplemente, extendiendo una mano a través de las tablas rotas. «Joshua Byerly, bajo del paso Fremont cada primavera para comerciar pieles y reparar lo que el invierno rompe». Ella tomó su mano tentativamente. Su palma era áspera como corteza de árbol, pero cálida. «Emily Sanders». Él se puso en cuclillas junto al corral, los cerdos olfateando sus botas con curiosidad. Rosie se acercó y él le rascó detrás de las orejas con sorprendente dulzura. «El mundo se vuelve duro a veces, Emily, pero se puede arreglar. Madera, piedra, gente, todo se puede arreglar si a alguien le importa lo suficiente como para intentarlo». Detrás de él, la gente del pueblo se acercó en el crepúsculo, algunos audaces por la curiosidad, otros cautelosos con el extraño. El alcalde se acercó, flanqueado por su esposa y 2 de sus compinches, ambos con garrotes. «Extraño», ladró el alcalde Abel, inflando el pecho. «¿Quién eres para interferir con los asuntos del pueblo?» Los ojos de Joshua nunca vacilaron ante el rostro del alcalde. «¿Quién soy? Solo un peregrino de paso. Pero no voy a ver la crueldad y llamarla justicia». El alcalde intentó fanfarronear, invocando ordenanzas municipales y derechos de propiedad, pero Joshua ya estaba en movimiento. Con 3 poderosos golpes de un hacha que sacó de su cinturón, la puerta del chiquero se derrumbó, las tablas se esparcieron por el barro. Emily parpadeó, de pie inestable, mientras los límites del corral desaparecían. Los cerdos se dispersaron. Rosie se quedó cerca del lado de Emily. «Mide a un hombre», dijo Joshua al alcalde, su voz resonando en la multitud silenciosa, «por cómo trata a aquellos sin poder para resistir o pagarle». Y luego a Emily le habló suavemente. «No volverás a dormir aquí. Te doy mi palabra». Joshua no abandonó el pueblo como el alcalde esperaba. En cambio, persuadió a Emily para que caminara por el borde de Willow Creek, mostrándole las estrellas que emergían sobre las montañas, señalando constelaciones que su madre le había enseñado de niña. El pueblo observaba nerviosamente, inseguro de cómo responder a este hombre de la montaña que hablaba en voz baja, pero que tenía el porte de alguien que se había enfrentado a lobos y a cosas peores.
Esa noche, Joshua desapareció en las colinas, pero Emily no estaba sola. Sara la encontró tiritando detrás de la tienda general y la introdujo de contrabando en el pajar detrás de la panadería de su padre, envolviéndola en colchas y trayéndole sopa caliente. Joshua regresó al amanecer con madera al hombro, troncos de pino que había talado y desbastado él mismo en las horas previas al amanecer. Nadie entendió al principio lo que pretendía. Willow Creek era un lugar de estructuras construidas por funcionalidad, no por belleza, toscas cabañas erigidas contra los elementos. Pero Joshua comenzó a construir en un terreno elevado con vistas al arroyo, tierra que no pertenecía a nadie porque se inundaba cada primavera. Solo que Joshua estudió los patrones del agua, construyó canales de drenaje y colocó una base de piedra que se mantendría firme. A mediados de semana, un esqueleto de vigas se alzaba contra el cielo. Los niños se reunieron para observar, fascinados por la precisión de su trabajo. Los hombres lo ridiculizaron. «Ese tonto de la montaña piensa que está construyendo un palacio», gritó un trampero borracho, pero Joshua siguió trabajando, desde el amanecer hasta el anochecer, deteniéndose solo para beber agua y ocasionalmente instruir a Emily sobre cómo sostener las tablas firmemente. La propia Emily apenas podía creerlo. «¿Por qué?», le preguntó una noche mientras descansaban. «¿Por qué construir algo para mí?». Joshua talló una junta con su cuchillo sin levantar la vista. «Porque te mereces algo mejor, porque todos merecen dignidad, y porque he vagado por estas montañas durante 15 años, buscando una razón para detenerme, y creo que encontré una». Pronto, Sara y su padre ayudaron en silencio, trayendo clavos rescatados de proyectos antiguos. El herrero, un hombre brusco llamado Tobías, que había perdido a su propia hija por la escarlatina, comenzó a aparecer con bisagras y soportes de hierro. «No puedo tener herrajes de mala calidad», murmuró, negándose a aceptar el pago. La esposa del alcalde intentó reagrupar al pueblo, chillando que Emily debería ser enviada lejos de Willow Creek, que Joshua era un alborotador y probablemente un criminal. Pero el poder de Judith estaba menguando. En cambio, más gente encontró razones para visitar el sitio de construcción, trayendo materiales, consejos y cada vez más un genuino interés en la chica que habían atormentado. La habilidad de Joshua era legendaria entre los comerciantes de la montaña. Historias de sus manos, capaces de remendar sillas de montar rotas, construir cabañas que resistían las ventiscas y tallar muebles que parecían pertenecer a salones orientales, se filtraron a través de los campamentos y puestos comerciales. Sin embargo, su devoción por esta chica obesa, que el pueblo había desechado, se convirtió en una leyenda propia. A finales de junio, la casa estaba terminada y no era una simple cabaña. Tenía un porche arqueado que miraba al este hacia el amanecer, perfecto para el café de la mañana. Una escalera de caracol que Joshua había moldeado en pino se elevaba a un segundo piso con 3 dormitorios. Las ventanas brillaban en esmeralda y oro, piezas de vidrieras que había intercambiado por la mercancía de una temporada de pieles de un comerciante viajero. Adentro, la luz del fuego de su maciza chimenea de piedra de río proyectaba patrones danzantes a través de paredes talladas con pájaros y flores silvestres, especies que Emily había descrito del jardín de su madre en tiempos mejores. Los pisos eran de roble liso entablado, las puertas colgaban perfectamente niveladas. Joshua había construido gabinetes en la cocina, una despensa llena de estantes, incluso un pequeño rincón de biblioteca con bancos incorporados. Era, para Willow Creek, nada menos que un palacio. Emily, que había dormido acurrucada junto a cerdos no 3 meses antes, ahora estaba parada en el centro de su propio hogar y lloró. Joshua, terminando la última bisagra de la puerta principal, la miró y sonrió suavemente. «Hogar», dijo simplemente.
Joshua movió sus propias pertenencias a un pequeño cobertizo que construyó cerca, negándose a presumir más de lo que Emily le ofreciera. Se quedó en un catre junto a su pila de leña, aunque Emily le había preparado una habitación arriba. El alcalde, avergonzado por la transformación y el sentimiento cambiante del pueblo, se acercó a la nueva casa de Emily una noche e inclinó la cabeza rígidamente ante el porche. «Señorita Sanders», dijo formalmente con su esposa notablemente ausente, «creo que mi esposa y yo actuamos precipitadamente. Nosotros... espero que acepte la bienvenida renovada del pueblo». Emily, de pie en su porche con un vestido limpio que Sara había cosido, miró al hombre que había supervisado su humillación. Podría haberse negado, podría haberlo rechazado. En cambio, asintió lentamente. «Todos merecen una segunda oportunidad, alcalde Abel, incluso usted». La gente del pueblo vino con regalos después de eso. Velas, mantas tejidas, frascos de conservas, flores silvestres para su jardín. Lentamente comenzaron a pedir el consejo de Emily sobre las dolencias de los niños, su opinión sobre la resolución de disputas. Descubrieron que era notablemente sabia cuando se le daba la oportunidad de hablar, poseedora del conocimiento curativo de su madre y de la mente matemática de su padre. Pero Joshua mantuvo su respetuosa distancia, nunca entrometiéndose a menos que Emily se lo pidiera, aunque sus ojos la seguían con creciente calidez. El palacio en Willow Creek se convirtió en un lugar de reunión no oficial a medida que el verano se profundizaba. La naturaleza gentil de Emily atrajo a personas previamente temerosas de ser amables, temerosas de oponerse a la crueldad casual del pueblo. El padre de Sara le arregló un telar para que pudiera tejer. El herrero Tobías construyó un columpio para niños en el patio, colgando del enorme roble alrededor del cual Joshua había construido deliberadamente. A mediados del verano, otras familias comenzaron a traer a sus hijos para pasar las tardes bajo el cuidado de Emily. Ella les enseñó a leer con los libros viejos de su madre, hizo pasteles de manzana que se hicieron legendarios, les cantó para que se durmieran en el columpio del porche cuando sus padres trabajaban hasta tarde. El palacio resonaba con risas que se hacían eco a través del arroyo. La esposa del alcalde, Judith, intentó reunir oposición, organizando reuniones y campañas de susurros, pero la mayoría de la gente del pueblo la ignoró. El recuerdo del chiquero no se había desvanecido. Simplemente estaban eligiendo de manera diferente ahora. Una tarde de julio, la propia Judith se acercó al porche de Emily, temblando y con la cara roja, balbuceando disculpas que salieron ahogadas y dolorosas. Emily, con tranquila dignidad, la invitó a tomar el té. Se sentaron en la cocina que Joshua había construido, y Emily escuchó mientras Judith confesaba sus propios miedos al envejecimiento, a la irrelevancia, a los ojos errantes de su marido y a su estado sin hijos. Cuando Judith terminó, Emily simplemente dijo: «La crueldad a menudo proviene del dolor. Gracias por tu honestidad». Nunca se hicieron amigas, pero la guerra terminó esa noche. Joshua continuó trabajando durante todo el verano. Trajo caza de las colinas, alces, conejos, pavos salvajes, enseñándole a Emily a ahumar y conservar la carne. Atendió a los caballos de las familias que no podían pagar al herrador. Arregló puertas derribadas por las tormentas y enseñó a los niños mayores a poner trampas lejos de los osos enojados y a leer el clima en los patrones de las nubes. Le construyó a Emily un escritorio tallado con lirios silvestres, su flor favorita. Construyó barriles de lluvia y un sótano de raíces. Nunca pidió pago, aunque las familias dejaban lo que podían: harina, huevos, tabaco, clavos forjados a mano. Emily se sorprendió observando a Joshua más de cerca cada día. Sus manos, callosas y cicatrizadas, pero increíblemente suaves al tallar o cocinar. Su forma de ser, tranquila pero firme al proteger a alguien más débil. La forma en que escuchaba, de verdad escuchaba, cuando ella hablaba de su madre o de sus sueños,
de enseñar a los niños o de su deseo secreto de aprender a leer francés. Por las noches, cuando se sentaba en los escalones del porche a tallar, mientras ella se mecía en la silla que él había hecho, encontró palabras para compartir sus miedos más profundos de ser indigna, de ocupar demasiado espacio, de que su cuerpo tuviera la forma equivocada para el amor. Joshua escuchaba, nunca interrumpía, nunca juzgaba. Cuando terminó una de esas confesiones, él dejó su cuchillo y la miró directamente. Emily, cualquier hombre que no pueda ver más allá de tu cuerpo hasta tu corazón es demasiado ciego para merecerte. Eres la persona más fuerte de este valle, y he conocido a tramperos canosos que han sobrevivido a 3 inviernos solos. Tarde en la noche, cuando las estrellas colgaban bajas sobre Willow Creek y el arroyo mismo cantaba su antigua canción, Emily escribía sus pensamientos en diarios que Joshua había elaborado con cuero curtido y papel prensado. Le confió a Sarah durante sus sesiones de tejido. «Parece entenderme antes de que hable. ¿Así se siente el amor?» Sarah sonrió. Sus manos nunca detuvieron su trabajo. «Tal vez eres fácil de amar, Em. Tal vez siempre lo fuiste, y recién ahora estás conociendo a alguien con ojos para verlo. Pero la felicidad siempre atrae sombras, y la paz de Willow Creek no duraría sin ser probada. Una tarde a fines de agosto, un par de hombres de la montaña aparecieron en el pueblo, comerciantes rudos conocidos por la violencia y cosas peores. Amos Pike, borracho de una semana de cabalgata y buscando entretenimiento, se burló ruidosamente de Joshua en el puesto comercial por su bonito trabajo de carpintería y ridiculizó a Emily por su tamaño, haciendo chistes groseros que hicieron que las mujeres se alejaran rápidamente y los hombres rieran nerviosamente. Joshua, comprando clavos, lo ignoró al principio. Pero cuando Pike los siguió afuera y empujó a Emily, llamándola con nombres que hicieron que incluso su compañero se encogiera, la paciencia de Joshua terminó. No golpeó a Pike. En cambio, atrapó a Emily mientras tropezaba, la estabilizó con cuidado y luego se giró hacia Pike con una mirada que hizo que el borracho retrocediera a pesar de sí mismo. «Aquí construimos», dijo Joshua en voz baja, con la voz resonando a pesar de todo. «No destruimos, protegemos lo que es precioso, y no toleramos a los hombres que se aprovechan de las mujeres. Tienes una oportunidad para disculparte y marcharte, solo una». Pike, estúpido por la bebida y el orgullo, buscó su cuchillo. Joshua se movió más rápido de lo que parecía posible para un hombre grande. Su mano sujetó la muñeca de Pike, la torció y el cuchillo cayó al polvo. Pike gritó. «Dije una vez», repitió Joshua, soltándolo. A la mañana Pike y su compañero se habían ido, vistos por última vez cabalgando con fuerza hacia el paso del norte. El pueblo zumbó con la confrontación, pero Joshua se encogió de hombros cuando los hombres intentaron invitarle bebidas. En cambio, regresó al porche de Emily, disculpándose por la violencia, por breve que fuera. Emily solo sonrió, tocando su brazo suavemente. «Me protegiste, pero más que eso, me enseñaste a no tener miedo. Hay una diferencia». Comenzaron a circular rumores después de eso sobre el pasado de Joshua, sus años vagando por pueblos mineros rotos, siempre buscando un lugar para construir en lugar de romper. Algunos decían que había sido soldado, otros un convicto redimido. Emily le preguntó una vez, directamente, y él respondió honestamente. Estaba enojado una vez. Joven, estúpido, enojado con Dios y el mundo, me metí en malos negocios en los campamentos de Colorado, usurpación de reclamos, peleas, casi mato a un hombre por orgullo. Pasé 2 años trabajando hasta el agotamiento para pagar lo que había robado, y otros 5 aprendiendo que la rabia solo quema al hombre que la lleva. Así que ahora construyo. Es la forma en que le pago al universo por darme otra oportunidad. El respeto de Emily se profundizó en algo más profundo. Ella le escribió una carta esa noche,
La deslizó debajo de la puerta de su cobertizo, agradeciéndole por darle dignidad, enseñarle fuerza y simplemente mostrarle cómo se veía la bondad en forma humana. Joshua respondió a la mañana siguiente dejando una sola rosa blanca en su mesa de desayuno, una rosa glaciar de los valles altos, floreciendo increíblemente tarde, que debió haberle tomado medianoche recuperar. A principios de septiembre, cuando los álamos comenzaron a dorarse en las laderas de las montañas, Joshua le pidió a Emily que caminara con él hasta el lago más allá de los pinos. Era un lugar que amaba, explicó, un círculo perfecto de agua y viento, donde las montañas se reflejaban tan claramente que no se podía distinguir la tierra del cielo. Emily, nerviosa pero ansiosa, aceptó. Sara la ayudó a ponerse una falda de montar y le trenzó el pelo. «Te va a preguntar algo», predijo Sara con emoción apenas contenida. «Puedo sentirlo». Cabalgaban juntos en la yegua tranquila de Joshua, Emily sentada adelante mientras Joshua la mantenía segura con un brazo. El sendero subía a través de pinares y cruzaba prados todavía brillantes con flores silvestres tardías. Emily nunca había estado tan alto. El aire sabía diferente, más limpio, tocado por la nieve de picos aún distantes. El lago apareció de repente al coronar una colina, una joya de zafiro acunada por acantilados de granito, tan quieta que reflejaba cada nube y árbol. Emily jadeó. Se sentaron en un tronco caído alisado por el tiempo, compartiendo pan y carne seca que Joshua había empacado. Durante un buen rato, simplemente observaron el cambio de luz en el agua, contentos en silencio. Luego hablaron de la pérdida, su familia, la erosión gradual de la seguridad de su infancia, su propia historia, una madre que le había enseñado paciencia y tallado antes de morir de tisis, un padre que se había bebido hasta morir después, dejando al joven Joshua vagando a los 14 años. «Estuve solo la mayor parte de mi vida», dijo Joshua en voz baja, observando un águila que circulaba sobre sus cabezas. «Me enseñé a preferirlo, más seguro de esa manera. No puedes perder lo que no tienes». Se giró para mirarla, sus ojos grises serios. «Pero tú has cambiado eso, Emily. Me has hecho querer quedarme, querer construir no solo una casa sino una vida, querer despertar y tomar café en un porche con alguien que ve la misma belleza en el mundo que yo». Se deslizó del tronco, arrodillándose no para proponer matrimonio, sino en homenaje, tomando ambas manos de ella en las suyas. «Emily Sanders, me has traído a casa. ¿Compartirías este lugar, no solo la casa, sino todo conmigo? Bajo el sol y la nieve, en la abundancia y en la necesidad». El corazón de Emily latió tan fuerte que temió que él lo oyera. Las lágrimas cayeron por sus mejillas, pero estaba sonriendo. «Quiero estar contigo siempre, Joshua, pero debes saber, debes entender de verdad que no soy lo que el mundo llama hermosa. Puede que nunca cambie. La gente hablará». Joshua sonrió, levantó sus manos a sus labios y besó cada palma. «Eres extraordinaria. Eres amable y sabia y valiente. Eres hermosa en todos los sentidos que importan, y cualquiera que no pueda ver eso puede irse al infierno con mis cumplidos». Ella se rió entre lágrimas. «Entonces sí, compartiré mi vida contigo». Se casaron a finales de septiembre, en el jardín de Emily detrás del palacio, con todo el pueblo asistiendo, incluso Judith Abel, que lloró en voz baja en la última fila. Sara se puso de pie con Emily, Tobías el herrero con Joshua. El predicador ambulante los declaró marido y mujer, mientras los álamos los cubrían con hojas doradas. Para el otoño, el palacio albergaba 2 corazones unidos por la adversidad y unidos en la esperanza. Willow Creek los celebró con un festival. Música, baile, alce asado, pasteles y tartas de cada hogar. Incluso el alcalde Abel bailó con su esposa, ambos luciendo más ligeros de alguna manera, más jóvenes. El invierno llegó duro ese año. La nieve cayó desde los altos puertos y enterró el valle bajo un silencio blanco.
Pero el palacio de Emily y Joshua estaba cálido, gracias al cuidadoso diseño de Joshua. Una amplia chimenea con canales de calor incorporados en las paredes, aislamiento grueso, ventanas de doble panel que captaban el sol durante los breves días despejados. La gente del pueblo se reunía regularmente para las comidas, atraída no solo por el calor, sino por la comunidad. Viejas rencillas se suavizaron a medida que la gente hablaba y escuchaba, compartía historias y canciones. Emily enseñó a las mujeres a leer a la luz del fuego. Joshua tallaba juguetes para los niños y ayudaba a los hombres a reparar equipos para la primavera. Una tarde de diciembre, una yegua perteneciente al alcalde luchó con un parto difícil en el establo. Emily, al escuchar la conmoción, desafió la nieve para ayudar, recordando las lecciones de su madre sobre el parto de animales. Trabajó durante horas, paciente y tranquila, hasta que la yegua dio a luz no a uno, sino a 2 potros sanos, gemelos, raros y preciosos. El alcalde, viendo a su yegua de premio sobrevivir a lo que podría haberla matado, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Gracias, Emily», susurró con voz ronca, apretando su mano enguantada. «Estaba equivocado acerca de ti. Profundamente, vergonzosamente equivocado». Joshua, observando desde la puerta del establo con orgullo brillando en su mirada, recordó por qué se había enamorado de esta mujer. Esa noche le dio a Emily un relicario tallado. Adentro, una hoja de sauce para la fuerza y un pequeño trozo de tela azul del abrigo de su madre, una de sus pocas posesiones de la infancia. «Quiero que nuestra familia lleve la memoria de mi madre», dijo en voz baja. «Ella te habría amado». Sara le confió a Emily durante su siguiente sesión de tejido. «Tú cambiaste este pueblo, Em, no solo con tu amabilidad, aunque eso ayudó. Pero nos mostraste a todos, sobreviviendo, prosperando, que la forma en que habíamos estado tratando a la gente estaba mal. Tú y Joshua construyeron algo que nos avergonzó a todos para que fuéramos mejores. Eso es poder real». Para la primavera de 1829, Emily y Joshua se habían convertido en pilares de Willow Creek. El palacio albergaba a niños para lecciones cada mañana, a mujeres para círculos de costura por la tarde, a viajeros que necesitaban refugio por la noche. La tranquila autoridad de Emily resolvía disputas. La fuerza de Joshua protegía a los vulnerables. Vagaban juntos por las colinas cuando el trabajo lo permitía, plantando flores silvestres a lo largo de los senderos, mapeando las estaciones cambiantes, reservando espacios sagrados donde ninguno cazaría. Su amor creció en silencio, sin ostentosas demostraciones, solo pequeños actos de cuidado diario. Joshua frotando los pies doloridos de Emily después de los días de enseñanza. Emily remendando sus camisas con parches bordados que mostraban sus picos de montaña favoritos. Una mañana de abril, Emily se despertó con una enfermedad. Náuseas, mareos, profundo agotamiento. El miedo se apoderó de su corazón. ¿Era la fiebre que se había llevado a su madre? Joshua cabalgó con fuerza en busca del médico en el valle vecino, negándose a descansar hasta que el hombre accedió a regresar con él. El pueblo se unió. Las mujeres trajeron caldos y tés. Sara se quedó día y noche, enfriando la frente de Emily con agua de río. Joshua nunca se apartó de su lado, excepto cuando se vio obligado, atendiéndola durante 3 días de fiebre con una paciencia que hizo llorar a Sara. Emily se recuperó, pero el médico se llevó a Joshua a un lado después. «Tu esposa no está enferma», dijo bruscamente. «Está encinta». Joshua se tambaleó como si hubiera sido golpeado. Luego se rió, un sonido puro y alegre que hizo que la gente viniera corriendo. Emily, todavía débil pero sonriendo, buscó su mano cuando él irrumpió en su habitación. «¿Un niño?», susurró ella. «¿De verdad?». «De verdad»,
respiró él besando su frente, sus mejillas, sus manos. Pero la alegría fue seguida por complicaciones. El embarazo de Emily resultó difícil. Su tamaño, advirtió el médico, podría causar problemas. Estuvo confinada a la cama durante semanas seguidas. Joshua convirtió la biblioteca de abajo en un dormitorio para que no tuviera que subir escaleras. Contrató a Sara para que ayudara con el cuidado diario y se hizo cargo de la enseñanza él mismo, leyéndoles a los niños con sorprendente dulzura. Durante el verano y hasta el otoño, el vientre de Emily creció. El pueblo se preocupó, rezó, trajo regalos para el bebé. Judith Abel tejió una manta que tardó 3 meses en completar, su mejor trabajo, le admitió a Emily, porque estaba tratando de tejer años de crueldad. En noviembre, cuando cayó la primera nevada, comenzaron los dolores de Emily. El parto fue largo y brutal, duró casi 2 días. Joshua caminó surcos en el porche, rezando a dioses que pensó que había abandonado. Sara sostuvo la mano de Emily mientras el médico trabajaba. Tobías el herrero hizo guardia afuera, ahuyentando a cualquiera que pudiera perturbar la casa. Y finalmente, al amanecer del tercer día, un llanto de bebé perforó el silencio. Una niña, diminuta, perfecta, con los ojos grises de Joshua y la expresión gentil de Emily. La llamaron Margaret, en honor a la madre de Joshua, y Rose en honor a la cerda que le había hecho compañía a Emily en sus horas más oscuras. Emily se recuperó lentamente, pero la bebé prosperó. Margaret Rose Byerly se convirtió en la hija colectiva de Willow Creek, pasando de familia en familia, arrullada por Sara, juguetes tallados por Tobías, bendecida por el predicador, incluso arrullada por Judith Abel. Los primeros años de Margaret pasaron en un borrón de asombro y agotamiento. El hogar de Emily y Joshua siguió siendo un refugio, ahora resonando con la risa de un niño, a veces caos, siempre amor. Para 1831, Willow Creek había crecido sustancialmente. Nuevas familias llegaban mensualmente, atraídas por las historias del palacio en la colina y el pueblo que había aprendido a elegir la amabilidad. Emily saludaba a cada uno con calidez, enseñando a los niños que no podían caminar a leer, mostrando a los tramperos heridos que había esperanza más allá del dolor, dando la bienvenida a mujeres que huían de malas situaciones. Judith Abel, transformada por su propio ajuste de cuentas, ahora pasaba largas horas junto al fuego de Emily, tejiendo calcetines para los necesitados y contándoles a las mujeres más jóvenes sobre la vergüenza que provenía de la crueldad. «Yo era pequeña por dentro», le dijo a un grupo. «Así que traté de hacer que otros fueran más pequeños. Emily me mostró un camino diferente». La habilidad de Joshua mantuvo al pueblo creciendo. Cuando estalló un incendio en la pensión, organizó brigadas de cubetas y reconstruyó 3 estructuras en un mes. Cuando el puente fue arrasado, diseñó un reemplazo más fuerte con la ayuda de Emily y el trabajo de la mitad del pueblo trabajando juntos. Por la noche se acurrucaban juntos junto al fuego, Margaret dormida en los brazos de Joshua, leyendo en voz alta los diarios de Emily. Ella había documentado todo: el chiquero, el palacio, la boda, el nacimiento, creando un registro para su hija de cómo el amor podía triunfar sobre la crueldad cuando se le daba la oportunidad. A veces hablaban de adoptar más niños. El oeste estaba lleno de huérfanos, accidentes mineros, enfermedades, abandonados por familias que no podían alimentarlos. Pero decidieron esperar, darle a Margaret sus primeros años, construir su fuerza para los desafíos que traerían más niños. Los años pasaron como el agua en el arroyo, constante, cambiante, esencial. Margaret se convirtió en una niña brillante que heredó las habilidades de construcción de su padre y la sabiduría de su madre. El palacio se llenó de gente de la mejor manera. Emily y Joshua finalmente adoptaron a 2 hermanos huérfanos
de un campamento minero vecino, gemelos llamados Jacob y Grace, que habían perdido a sus padres por el cólera. Willow Creek prosperó más allá de las expectativas de cualquiera. El pueblo se hizo conocido en todo el territorio por la equidad, por dar la bienvenida a los extraños, por resolver disputas sin violencia. La canción de Emily, los viejos himnos que había cantado a los cerdos años antes, viajó a través de las colinas. Los comerciantes contaban historias de la mujer que dormía entre cerdos y ahora gobernaba un palacio construido por el amor de un hombre de la montaña. La barba de Joshua se volvió blanca, pero sus manos se mantuvieron firmes. Enseñó a sus hijos y a la mitad de los muchachos del pueblo a construir, a tallar, a ver la belleza oculta en la madera en bruto. Los ojos de Emily brillaron más con cada año. Su risa se convirtió en el corazón del pueblo, su hogar en el centro alrededor del cual giraba todo lo demás. Los niños crecieron y finalmente se fueron para hacer sus propios caminos. Margaret, para casarse con un joven médico que se estableció en Willow Creek, específicamente para estar cerca de ella. Jacob, para convertirse en un agrimensor que mapeaba el territorio en expansión. Grace, para enseñar en una escuela para esclavos liberados en Kansas. Pero todos regresaban a la colina regularmente en busca de consejo, consuelo, celebración. Las cenas de los domingos en el palacio a menudo incluían de 15 a 20 personas. Niños, nietos, amigos, extraños que se convertían en familia. A medida que las décadas se extendían y las colinas permanecían constantes, Emily se sentaba en su porche por las noches, Joshua a su lado en sillas mecedoras, a juego que él había construido para su 10º aniversario, y observaba las ramas de sauce mecerse con el viento. Agradeció cada piedra de la casa, cada tabla que Joshua había cepillado, cada cerdo que una vez le había hecho compañía y le había enseñado que la dignidad no la da el mundo, sino que la reclama el alma. Sus días estaban llenos de trabajo, alegría y amor, pero nunca de humillación. Cada amanecer sobre el palacio demostraba que la dignidad y la bondad, cuando se combinaban con el coraje, podían silenciar la crueldad y construir un hogar más grande que cualquiera soñado antes. Joshua extendía la mano y tomaba la suya, sus dedos entrelazándose con la facilidad de 30 años juntos. ¿Ningún remordimiento, Em? Ni uno solo, respondía ella. Me construiste un palacio, Joshua Byerly, pero más que eso, me construiste una vida. En la década de 1860, cuando los viajeros subían por el sinuoso camino de Willow Creek, los niños señalaban el palacio, ahora ampliado con alas para los nietos, jardines que se extendían por la ladera, y contaban historias. Hablaban de una chica obligada a dormir con cerdos, de un hombre de la montaña que la vengó y construyó un hogar en una colina, de un amor que transformó un pueblo e hizo santos de pecadores. Hablaban de la sabiduría de Emily, la fuerza de Joshua y la familia que habían construido a partir de fragmentos y fe. Emily y Joshua envejecieron juntos, rodeados de hijos y nietos hechos no solo de sangre, sino de cada acto de bondad devuelto y multiplicado. Cuando Joshua finalmente falleció en 1869, Emily sostuvo su mano y cantó el himno que él había escuchado por primera vez desde el paso de arriba, el que su madre le había enseñado, el que lo había llevado a una chica entre cerdos. Emily lo siguió 3 años después, muriendo pacíficamente mientras dormía, rodeada de Margaret y todos sus hijos, sus diarios completados, su legado asegurado. Y mucho después de que terminaron sus días, el palacio permaneció, ampliado, mantenido, y finalmente se convirtió en una escuela y luego en un sitio histórico, un susurro en el viento del oeste que recordaba a todos los que pasaban que la dignidad pertenece a toda persona, que la amabilidad construye palacios donde antes no había ninguno, y que el amor, cuando construye,
crea cimientos que perduran más que la piedra.